¿Alguna vez te has preguntado si un objeto puede transformar tu perspectiva de la vida? Pues yo sí, y me puse a investigar por qué los relojes de Visitor Watch no son solo un accesorio en tu muñeca, sino una pieza de arte que desafía la convencionalidad y encarna la singularidad. Prepárate para descubrir cómo la meticulosa artesanía y el diseño rompedor de Visitor Watch pueden cambiar tu visión del tiempo y quizá incluso tu vida. ¿Serías capaz de formar parte de la comunidad exclusiva de propietarios de relojes Visitor, que valora la estética en su estado más salvaje, la calidad de los acabados y la funcionalidad por igual? Si es así, déjame explicarte por qué esta micromarca es enorme. Phil Rodenbeck no descubrió su pasión por los relojes hasta el año 2008, mientras trabajaba en un puesto de diseño de ingeniería en una cooperativa para Toyota. Se percató de que muchos de sus compañeros de trabajo portaban relojes elegantes y esto despertó su curiosidad por este accesorio. No tardó en darse cuenta de que su amor por los automóviles compartía una base común con los relojes. Ambos campos exigen un alto nivel de perfección tanto en el arte como en la técnica para alcanzar la excelencia. Desde joven, Rodenbeck siempre tuvo un interés por el diseño, empezando por crear personajes como monstruos y superhéroes en su infancia. En sus años de secundaria jugó con la idea de convertirse en un dibujante de cómics. Posteriormente, su fascinación se trasladó a los automóviles, soñando con ser un diseñador de automóviles, una aspiración que aún hoy en día considera. Sin embargo, fue el descubrimiento de su afición por los relojes lo que finalmente capturó toda su atención. Desde entonces, la mayoría de sus esfuerzos creativos se enfocan en diseñar nuevas piezas para adornar la muñeca. Un dato curioso sobre Phil, el fundador de Visitor Watch, es que en su muñeca lleva el antiguo Bulova que heredó de su abuelo. Tras convertirse en un entusiasta de los relojes, redescubrir el reloj de su abuelo se convirtió en un momento muy especial, casi como si su abuelo le estuviera enviando un mensaje desde el más allá. Sí, sabía que acabarías encontrándolo. Visitor Watch Company se fundó en Indianápolis, Estados Unidos, en el año 2013, y no para simplemente fabricar relojes, sino para servir de salida creativa en la intersección del arte y la mecánica. ¿Y por qué le llamaron Visitor, es decir, visitante? Bueno, pues Phil comenta básicamente por dos motivos. Primero, porque los locales suelen ver a los visitantes como algo interesante e inesperado. Y estos dos adjetivos, interesante e inesperado, Visitor los busca en el diseño de sus relojes. Y segundo, pues bueno, porque ser un visitante suele implicar salir de la zona de confort y hacer algo memorable. Visitor espera que sus relojes se conviertan en una pequeña parte de esos recuerdos memorables. Esto está escondido a simple vista, pero cada reloj Visitor comienza a partir de una hoja en blanco y un lápiz, tal cual. Y cada elemento que son capaces de diseñar ellos mismos, así lo hacen. Los diseños de Visitor son diseños extravagantes e idiosincrásicos, sin dejar de ser familiares y accesibles al mismo tiempo, como una pieza vintage de un universo paralelo. En pocas palabras, en Visitor hacen lo que les gusta y esperan que a otros también les guste, al menos lo suficiente como para mantener sus puertas abiertas y las luces encendidas. Y bien, vamos a empezar a ver los modelos de Visitor. Vamos a empezar con el primero, que es el Dune Shore. Este, de hecho, fue el primer reloj de la compañía y pertenece a lo que sería la colección Calligraph. El Dune Shore es a la vez refinado y poco convencional y se presta tanto a atuendos de negocios como a entornos mucho más informales. El reloj cuenta con una caja de dunas de arena, pulidas a espejo, un fondo de caja de exposición de doble curvatura para una máxima comodidad en la muñeca, agujas de horas y minutos inspiradas en plumillas y una esfera pintada con esmalte diseñada para dar la impresión de tinta húmeda. De hecho, si nos fijamos en los orificios de las marcas de los minutos, la esfera en sándwich del Dune Shore parece tinta húmeda,
gracias a un proceso de pintado, horneado y pulido con esmalte. Este aspecto de tinta semibrillante hace juego con las agujas de horas y minutos, inspiradas en plumas de escribir. Las marcas de las horas se aplican individualmente y se rellenan con Superluminova BGW9 azul brillante. También aplican luminiscencia a las agujas de las horas y los minutos, al disco inferior de la esfera, que crea las marcas de los minutos, a la firma de la esfera y a los números de la fecha. La caja del DuneShore está hecha de 3 piezas de acero inoxidable 316L y cuenta con una construcción atornillada. La resistencia al agua es de 100 metros, gracias en parte a una corona atornillada y a un cristal de zafiro de 2,5 milímetros de grosor sobre la esfera, tratado con revestimiento antirreflejos en la parte inferior. El DuneShore funciona con un Miyota 9015 con un rotor personalizado y disco de fecha. El reloj también cuenta con asas perforadas para cambiar la correa de forma rápida y sencilla. La caja del DuneShore mide 44 milímetros por 42 milímetros, con una longitud entre asas de 51 milímetros y un grosor que varía de 11,7 milímetros en el fondo del valle curvado hasta 13,7 milímetros en la cresta. El precio del DuneShore pues va desde $675 a $725 según la correa que se elija. Y el DuneShore lo podemos encontrar en los siguientes colores. Y estos dos últimos, con caja de acero inoxidable de 316L, recubierta de una capa de DLC. Estas siglas significan carbono similar al diamante. La capa de DLC proporciona funcionalidad, durabilidad y estilo y se aplica mediante un proceso de deposición de vapor físico y químico mejorado por plasma. Durante el proceso, las moléculas de diversos materiales se vaporizan y se vuelven sólidas en una capa delgada sobre la superficie de lo que se está recubriendo. El recubrimiento DLC es particularmente beneficioso en el recubrimiento de relojes, ya que aumenta la durabilidad. Tiene solo unas micras de espesor y es efectivo en una amplia variedad de materiales de relojes. Y al respecto de este reloj, el actor Bruce Willis dijo en su momento: probablemente el diseño de micromarca más salvaje e interesante, o incluso el diseño más convencional que he visto en persona. Es un reloj muy singular y muy bien hecho. Pasemos al DuneShore Shallows. Como demuestra su nombre, el DuneShore Shallows representa un enfoque diferente del reloj de buceo. Déjame explicarte el nombre de este reloj de manera simple. Visitor Watch bautizó esta iteración del DuneShore como Shallows, ya que los mares poco profundos son el hogar del 90% de las especies marinas, así como de la mayoría de las inversiones recreativas que los humanos practicamos. De ahí también que no se rompieran la cabeza buscando nombres mucho más agresivos, como puede ser Abyss Master, Ocean Lord o Kraken Blaster. El Shallows es un buceador muy capaz, con sus 200 metros de resistencia al agua, descaradamente informal y en contacto con la realidad, puesto que independientemente de las especificaciones, en la mayoría de las ocasiones es más probable que un reloj de buceo se lleve con una camisa o una camiseta que con un traje de neopreno. ¿Por qué no aceptar la realidad? En la muñeca, el DuneShore Shallows ofrece una experiencia de uso única. Las atrevidas agujas,
el bisel de acero abombado y las líneas de la caja inspiradas en las dunas de arena crean un gran interés visual desde todos los ángulos. Además, la doble curvatura del fondo de la caja, tanto la curvatura norte-sur como la este-oeste, hace que este reloj sea sumamente cómodo de llevar. Pero fíjate en esto, el fondo de la caja es curvo y presenta un profundo relieve en 3D del Merlion. Fíjate en el anillo que hay en su boca. Es la aldaba del logotipo de Visitor Watch Company. Además, a pesar del fondo curvado, el Shallows alcanza una resistencia al agua de 200 metros, más que suficiente para casi cualquier inmersión recreativa. Al igual que su predecesor, el Duneshore, las manecillas del Shallows se inspiran en los plumines de las estilográficas. El tema de la escritura continúa con marcadores horarios aplicados que imitan gotas de tinta y una esfera semibrillante pintada con esmalte, horneada y pulida para conseguir el aspecto de tinta húmeda. Además, esta esfera está construida en forma de sándwich. Las marcas de los minutos son en realidad perforaciones que dejan al descubierto una segunda esfera impresa en luminiscencia bajo la esfera principal. El Shallows cuenta con una gran dosis de C3 superluminova, para que leer la hora con poca luz no sea un problema. Todas las manecillas, los marcadores horarios, los minutos y el bisel tienen luminiscencia. Visitor Watch Company se enorgullece de desarrollar desde el boceto hasta el acero con el máximo compromiso. Nunca simplifican las cosas para ahorrar dinero y encontrarás pruebas de esta filosofía por todo el Shallow. Y fíjate, esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está el por qué se acabó adoptando una muy buena solución para uno de estos detalles en los que no ahorran dinero. Los índices del bisel empotrados y montados a ras. Quizás hubiera sido preferible que las marcas del bisel 30, 45 y 0,60 resaltaran con los bordes pulidos, pero con un bisel cepillado circularmente esto no iba a ser posible, a menos que hicieran de cada índice su propio componente individual. Y así lo hicieron. Sin embargo, para preservar el diseño, estos índices no podían ser simples piezas redondas. En su lugar, tienen una forma compleja y una superficie superior curvada para adaptarse a la curvatura del bisel. Y además, fíjate que el índice de 0,60 es medio milímetro más alto para que puedas localizarlo más fácilmente con la punta del dedo. Otro esfuerzo importante de la compañía en este reloj es su esfuerzo por ofrecer un fino cepillado en un reloj que está por debajo de los $1.000. Respecto al diseño de la correa NBR, es única para el Shallows y está inspirada en la lancha clásica Riva Aquarama. Y esto, al menos para mí, que me encantan los barcos de corte clásico, es muy adictivo. En la parte superior de la correa, dos conjuntos de ranuras largas están separados por un hueco, igual que el detalle de madera que recorre la parte superior de la Aquarama. Cerca de las asas, los lados de la correa están inclinados hacia adentro, como el casco en la proa del barco. Luego, a medida que se avanza hacia la cola de la correa, lo que sería la popa del barco, de la Riva Aquarama, ese ángulo se tuerce hacia afuera, imitando una vez más el diseño de este popular barco. Por último, la cola termina en un semicírculo en ángulo, como se ve en la Riva Aquarama. En la parte inferior de la correa hay secciones acanaladas y ahuecadas para proporcionar un flujo de aire adicional a la muñeca y evitar la acumulación de sudor. En definitiva, el Duneshore Shallows es un reloj deportivo, divertido y desenfadado, que cuenta con todas las especificaciones necesarias. Resistencia al agua a 200 metros, corona atornillada y zafiro con revestimiento AR de 3 milímetros de grosor. Su movimiento, un Millota 9039 y su caja de acero inoxidable de 44 milímetros contando con un bisel unidireccional de 120 clics. Es el reloj de buceo como objeto de arte. Duneshore Shallows tiene una peculiaridad y un misterio velado que invitan a reflexionar acerca de cuál es su declaración artística. Es un objeto físico que parece abierto a la interpretación, del mismo modo
que una película de Charlie Kaufman, o que un disco de King Crimson, o incluso que la mismísima película de Moby Dick. Lo podemos encontrar en la página de Visitor Watch al precio de $750, pudiendo elegir entre correa blanca o negra y en los siguientes colores. En la descripción del vídeo os dejaremos la dirección de la página web de Visitor Watch Company por si queréis visitarla y ampliar estas informaciones, incluso si queréis realizar una compra. Vayamos ahora a ver el modelo Linden. El Linden es la segunda entrega de la familia de relojes Calligraph, con una esfera de tinta húmeda, pintada con esmalte, y manecillas inspiradas en un plumín. Todo ello dentro de una caja de 39 milímetros de diámetro, 10 milímetros y medio de grosor y 48 milímetros y medio de asa a asa. La caja está fabricada en 3 piezas de acero inoxidable 316L, con múltiples biseles, 7 transiciones entre acabado, pulido y cepillado, asas perforadas para facilitar el cambio de correa, fondo de zafiro y cristal frontal de zafiro, con tratamiento antirreflejos en la parte inferior. En el interior del Linden nos encontramos un Miyota 9015 con rotor personalizado y disco de fecha negro personalizado con números impresos en el lumbre. El Linden bascula fácilmente entre el atuendo de vestir y los ambientes informales, con una apariencia casi confusamente tradicional compuesta de múltiples elementos poco tradicionales. La esfera en sándwich del Linden parece tinta húmeda gracias a un proceso de pintado con esmalte horneado y pulido. Este aspecto de tinta semibrillante hace juego con las agujas de horas y minutos inspiradas en pluma. Las marcas de las horas se aplican individualmente y han sido rellenadas con Superluminova BGW9 azul brillante. También han aplicado luminiscencia a las agujas de las horas y los minutos, al disco inferior de la esfera, a la firma de la esfera y a los números de la fecha. La resistencia al agua es de 50 metros y cuenta con asas perforadas para cambiar la correa de forma rápida y sencilla. Dependiendo de la correa que elijamos, la podemos encontrar cada uno de estos relojes desde $595 hasta $610 y los podemos encontrar en los siguientes colores. Ed Gelly, del blog Worn and Worn, en la revisión que hizo del Linde, concluyó diciendo: todos hemos visto muchos relojes con especificaciones similares, pero sinceramente nunca he visto un reloj asequible con un enfoque tan único del diseño y de los detalles. Pero fíjate que si después de ver este vídeo todavía piensas que tu vida no cambiaría lo suficiente teniendo uno de estos Visitor, todavía te queda la oportunidad de conocer los modelos de la marca Temporelux, que podrás ver haciendo clic en la tarjeta que aparece en estos momentos en pantalla y que seguro que sacarán tu vida de la monotonía del día a día. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.